Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos al análisis financiero de Vidal Villalobos, cierre de semana para saber cómo estuvo en general en pleno la semana a nivel de mercados nacionales e internacionales y también para saber qué se espera para la próxima semana. No se pierdan los siguientes minutos, tome lápiz y papel y empecemos a dar decisiones informadas y también muy responsables. Don Vidal, bienvenido. Saludos cordiales, Jonathan, y de igual manera un fuerte abrazo para todas las personas que acostumbran a informarse con nosotros. Muchísimas gracias por terminar la semana con nosotros y porque vamos a proyectar qué vendrá para la próxima semana, para tener un menú listo y preparado de todo lo que va a acontecer, siempre y cuando no haya sorpresas de Trump, de acuerdo con la agenda macroeconómica global. De hecho, eso mismo te iba a decir, Vidal, mientras que el viernes en la tarde o el sábado no hayan sorpresas, las proyecciones siempre son en lo que debería de ser, aunque siempre es posible que haya ajustes en el camino. Así es, y hemos venido utilizando la analogía de que estamos en un parque de diversiones en donde hay varias montañas rusas. Una es la propia del mercado, particularmente la de tecnológicas, que va a estar muy interesante, por cierto, la próxima semana, porque esta semana, en el caso de Samsung, que dio buenos resultados, no recibió el aplauso del mercado y más bien terminó siendo afectada, y así algunos otros indicadores a nivel global, aunque en las últimas horas se han recuperado las cotizaciones de tecnológicas y de inteligencia artificial. Incluso uno de los damnificados fue el indicador bursátil Kospi de Corea del Sur, porque ellos tienen mucha tecnología. Bueno, la próxima semana arranca la temporada de resultados de las empresas y huele que es diferente la forma como el analista va a revisar los datos. Ya no solamente se van a quedar con los resultados de ingresos, de ventas, etcétera, sino que van a hacer una asociación mucho más estricta entre ese valor y el futuro de la empresa. Pero eso que quede ahí como un abrebocas de lo que hemos estado planteando para la próxima semana. Déjenme arrancar precisamente con ese tema de la próxima semana, porque el martes tendremos un dato muy importante, el índice de precios al consumo de los Estados Unidos de junio, tanto el completo, el subyacente como el anual. Curiosamente, el mercado está esperando que el dato de junio, que se va a publicar el martes, venga ligeramente negativo, porque no estamos enfrentando un precio de petróleo como el de $100 que tuvimos en meses anteriores y esto podría ayudar. Sin embargo, como hay efectos secundarios y los empresarios tuvieron que comerse esos gastos más altos, tuvieron que ajustar en segunda vuelta, los transportistas, los agricultores, los de manufacturas tuvieron que ajustar precios. El subyacente, que más bien quita energía y alimentos, se espera con un avance de 0,3. El miércoles tendremos el índice de precios al productor con una previsión de avance del mes de junio de 0,2. Los inventarios de petróleo crudo de la Agencia Internacional de Energía y el jueves tendremos ventas minoristas, el índice manufacturero de la FED de Filadelfia y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. En esta semana habíamos tenido el indicador de gerentes de compra de servicios que salió relativamente bien, 51.2 en territorio de expansión, cuando el mercado estaba esperando 51.3. Los inventarios de petróleo crudo se redujeron más de lo que estábamos esperando. Y el jueves tuvimos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo que terminaron en 215,000 cuando se estaban esperando 218,000. Ayer, como les decía, hubo un pequeño respiro, otra vez volvimos a comprar tecnológicas, a pesar de que el conflicto en la zona del estrecho de Hormuz sigue caliente, siguen los ataques entre Estados Unidos e Irán. Y hoy les voy a contar en directo lo que estamos viendo en bolsas. Estamos arrancando de manera positiva en el Dow y en el S&P, pero las tecnológicas están hoy otra vez en la montaña rusa, pero a la baja, ¿verdad?
Y es precisamente esta incertidumbre y estas situaciones de volatilidad las que afectan de manera importante los mercados. Ayer las acciones habían subido, impulsadas porque el precio del petróleo, a pesar de los conflictos, se moderó. Y esto fue porque el presidente Trump indicó que los iraníes lo habían llamado, ¿verdad? Caramba. El tema es que ya uno no sabe a quién realmente creerle. Sin embargo, Qatar y Pakistán sí hicieron declaraciones y dijeron que ellos estaban intentando que Washington y Teherán retomen las negociaciones, y ambos países de esa manera lo comunicaron. De hecho, también un funcionario estadounidense había informado que estaban continuando con las conversaciones técnicas, incluso bajo los ataques que se están dando en este momento, y dijo que comprometía a los Estados Unidos a buscar una solución al conflicto en Medio Oriente. Todo esto, Jonathan, en medio de una serie de noticias que también aderezan el ambiente. Israel, por su parte, compartió con Estados Unidos información de inteligencia sobre un potencial complot que Irán estaba haciendo para asesinar a Trump. Y recuerden que hubo una reunión en Ankara, en Turquía, y donde estaba la OTAN reunida, y empezaron a tener preocupaciones de seguridad Trump. Entonces, vean qué interesante lo que pasó. Recuerden que Qatar le regaló un avión a Trump para la presidencia de los Estados Unidos. Un avión, un Boeing, necesita de muchos años acomodarse y reestructurarlo por temas de seguridad, porque es prácticamente una Casa Blanca volando, ¿verdad? Y tiene que tener todas las comodidades de comunicación, toma de decisiones, etcétera, etcétera. Incluso esos Boeing son modificados para que sean abastecidos de combustible en el aire. Bueno, el que le regaló Qatar a Estados Unidos fue muy rápido, fue en 18 meses que lo tenían listo, y algunos especialistas en seguridad de los Estados Unidos tenían sus resquemores. Por eso, y esta es la nota interesante, mandaron primero ese avión a Inglaterra y en un segundo avión venía Trump. ¿Qué le parece? Interesante y curioso, porque si hay algo estricto es la seguridad presidencial del presidente de los Estados Unidos, y aquí demuestran que no se toman nada a la ligera. Un detalle particular, Vidal, en el tema de los mercados, el área de la tecnología, las tecnológicas demuestran alta resiliencia a las situaciones geopolíticas y logran mantenerse a pesar de esa montaña rusa. Son las que más fuerte resiliencia están mostrando. Una vez que el mercado se ha acostumbrado a trabajar con estas volatilidades y titulares de prensa que llegan de Estados Unidos o que llegan de Irán, como que ya nos estamos acostumbrando. Diríamos acá, nos está saliendo callo. Entonces regresan otra vez a comprar tecnológicas que siguen teniendo, a pesar de las dudas que hay, una serie de ventajas. Por eso es que la jornada de la próxima semana de anuncios de resultados va a ser realmente interesante. Quería contarles también otro detalle curioso. Ya nosotros en estas entregas habíamos hablado de que sí, el volumen de tráfico de buques en el estrecho de Hormuz estaba afectado por la decisión de Irán, pero también por la actuación de los Estados Unidos. Pero recuerden que habíamos dicho que los buques por sí solos habían detenido por las aseguradoras. Sí. Las aseguradoras no querían y no quieren cubrir eventualmente pérdidas debido al alto riesgo que hay ahí, ¿verdad? Pero fíjense que para poder explicar esto, un reciente estudio nos dio algunos datos. Las tarifas para los barcos que transitaban por el estrecho de Hormuz antes de los ataques se calculaban con el valor de la embarcación. Esto es igual que un carro, ¿verdad? ¿Y cuánto vale el carro? Entonces yo le voy a cobrar una comisión por cubrir el seguro. Bueno, eran entre 0,25% y 0,5%. Las aseguradoras lo han llevado a un 10%.
Y caramba, bastante Eso alto. quiere decir que si un barco está valorado en $100 millones, el seguro es de 10 millones. Pero Jonathan, también hay una serie de detalles que yo desconocía y que en este informe fue aclaratorio. Un barco que va a transitar por el estrecho de Hormuz pide, por ejemplo, a la inglesa Lloyd, que es una aseguradora que tiene trabajo desde 1680, una cosa así. Bueno, piden la cotización, le mandan la cotización, pero el barco tiene que casi estar saliendo. Porque si pasan una cantidad de minutos, una hora, deja de tener efecto la oferta porque como todo cambia, la tarifa podría cambiar. Ve que impresionante entonces cómo se están manejando este tipo de cosas. Antes el precio de la cotización podía sostenerse hasta 48 horas, pero ahora es menos de una hora y póngase a navegar. Si no llega el papelito, la tripulación no está dispuesta a moverse, porque si llega a pasar algo, bueno, esperan que haya cobertura de gastos médicos y hospitalarios si ellos llegan a tener algún problema. Pero si finalmente terminan falleciendo, que su familia reciba una bonificación. Y mientras las empresas de seguros no lo hagan, pues no se hacen a la mar. La aseguradora Allianz alemana declaró el mes pasado que alrededor de 1.150 buques con carga, con un valor estimado de carga de 125 mil millones de dólares. Nada más para que lo tengamos en perspectiva, Costa Rica espera producir este año un PIB de 100 mil. La carga que tienen esos 1.150 buques vale 125 mil millones de dólares, pero están varados en el Golfo Pérsico. Y otra cosa que aprendí y la comparto con ustedes es que si un barco se queda mucho tiempo estancado y varado, se daña y tiene que tener mantenimiento. Y si no tiene mantenimiento porque el buque está cerrado, hay un peligro de pérdida parcial o de incluso pérdida total. La logística internacional ahorita está sacando canas de todos los colores, por lo que veo. Así es, así es, así es. Cerramos con un dato local. Sí. Adelante. ¿Qué tenemos? Esta semana el Instituto Nacional de Estadística y Censo nos entregó el índice de precios al consumidor del mes de junio del 2026. Habíamos indicado que esperábamos un aumento de la inflación en el mes de junio por los aumentos de la gasolina. Incluso yo me atreví a hacer un vaticinio de que el dato podía estar cerca del 0,50. Resulta que está en 0,70. Y eso hace que la acumulada, o sea, de enero a junio, que estaba negativo, suba a 0,08, prácticamente en cero. Y la interanual, que son los últimos 12 meses que van de julio del 2025 a junio del 2026, se quede en menos 0,32. De los 289 bienes y servicios que integran el índice, un poquito más de la mitad aumentaron de precio, un tercio disminuyeron y el otro 18% no presentaron variación. ¿Qué fue lo que subió más? Bueno, lo que acabamos de decir, la gasolina. Claro. De todo el efecto que hubo, porque hay cosas que suben y otras que bajan, pero por ejemplo, la gasolina, que dentro del picadillo de cositas que tenemos ahí, dentro de los 289 bienes y servicios, representa el 4.8 del indicador. Como subió mucho, el impacto fue un 0,21 de inflación entregada. Claro, hubo otros precios como huevo, pechuga, queso, azúcar, que bajaron de precio, entonces compensaron de alguna manera todos los que subieron. Pero ojo los que subieron, y hagamos un recuento de si están relacionados con el tema del estrecho de Hormuz, de petróleo, de gasolina. Subió la gasolina en primer lugar. Transporte de autobús. Paquetes turísticos al extranjero. Transporte. Automóviles. Boletos aéreos. Pero también ya se empiezan a sentir efectos en agricultura. Tomate, cebolla, arroz. El transporte de taxi también subió. Ok, ahora,
Vamos con compromiso. ¿Qué estaríamos esperando para el mes de julio, que tendríamos en la primera semana de agosto el dato? Mi estimación es que no tenemos a la vista incrementos en las gasolinas adicionales. Como eso no lo tenemos planteado todavía, podría mantenerse ese sin cambio. Incluso el precio del barril del petróleo internacional bajó. Subió un poquito, pero si lo comparo con lo que teníamos el mes anterior o 2 meses anteriores, en relación a eso bajó. Eso significa que, por ejemplo, los boletos aéreos y los paquetes turísticos podrían ajustarse más bien o al menos mantenerse. Entonces, mi previsión es que para julio vamos a tener una inflación mensual cercana a cero. La acumulada se mantendría también entonces en los niveles a los que llegó y la interanual estará también eventualmente muy cerca de cero. El Banco Central nos había dicho que para este trimestre en el que estamos, ya nosotros deberíamos haber estado en el 2% de inflación. Eso fue hace unos meses atrás. Sí, es cierto. Luego lo cambió para el último trimestre del año y ahora lo ha cambiado para el primer trimestre del 2027. Y yo creo que sí, que efectivamente vamos a mantener una inflación muy baja, lo que significa que el Banco Central tiene espacio para bajar la tasa de política monetaria en sus próximas reuniones. En términos reales, ¿el costo de la vida es más bajo, es igual o es más fuerte que antes? Ya en otras oportunidades he usado una analogía, John, de un balde que se llena con agua, Sí. pero me han contado otra que también creo que puede ayudarnos, porque la gente dice, pero si la inflación está en cero o negativo, ¿por qué a mí no me bajan los precios? La analogía es la siguiente. Nosotros estábamos en un viaje en carro y teníamos que subir una colina. El nivel de precios a nivel de mar del carro originalmente estaba ahí. Cuando empezamos a subir la colina, empezamos a ver cómo el nivel de precios se incrementaba y por lo tanto también teníamos inflación. Recuerden que la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios, pero el índice tiene que ser superior en un mes que el otro para que haya inflación. Si el índice se mantiene, no hay inflación. ¿Cuál es la explicación aquí entonces para darle a la gente eso de que, ¿cómo que la inflación está en cero y yo sigo sintiendo precios más altos? El tema es que subimos la colina. Nos hemos quedado dando vueltas en la colina y no sube más el nivel. No seguimos aumentando en metros sobre el nivel del mar. Entonces no hay inflación, pero estamos más arriba en la colina. El nivel de precios que estamos enfrentando es mucho mayor que el que teníamos cuando estábamos en el valle. Totalmente claro. Listo, hermano. Sí, señor. ¿Algún otro detalle o terminamos acá la semana? Cerremos aquí la semana agradeciéndole a las personas que nos hayan sintonizado, John. Perfecto. Y, como siempre, les esperamos que tengan un feliz fin de semana. Les esperamos la próxima semana, por favor. Desde el fondo del corazón, un abrazo de colección.